A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Como punto número 1, lista de asistencia. Como punto número 2, declaración del quórum legal. Como punto número 3, lectura de una síntesis de la correspondencia. Como punto número 4, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta legislatura exhorta al titular del Ejecutivo del Estado y a los titulares de los 58 ayuntamientos del Estado para que la información oficial que difundan con motivo del COVID-19 en los medios de comunicación y en los medios de carácter electrónico garantice plenamente el derecho al acceso a una información oportuna y de calidad a las personas con discapacidad auditiva, visual e intelectual. Punto número 5, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto que se analice, conduzca, coordine y en consecuencia se implementen las acciones determinadas y propuestas en el manifiesto a la nación frente a la crisis sanitaria y económica del país, realizado por las federaciones y organizaciones mexicanas de migrantes en Estados Unidos. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado para que a la brevedad implemente una biblioteca digital al alcance de todas y todos los zacatecanos, así como contenidos de fomento a la lectura para todas las edades a través del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, CISAR, vinculándoles a la campaña de información y concientización sobre la pandemia del COVID-19 y la estrategia de quédate en casa. Como punto número 7, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al Ejecutivo Federal para que convoque a un acuerdo nacional que privilegie la atención sanitaria y reactivación económica a través de la micro, pequeña y mediana empresa, postergando las inversiones del presente ejercicio fiscal para las obras de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, reorientando dichos recursos para las prioridades nacionales del momento. Punto número 8, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno federal para que a través del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, realice las gestiones necesarias para que le asigne un recurso económico extraordinario a la Secretaría de Salud de Zacatecas, con el objetivo de incorporar a la Seguridad Social y otorgar la retabulación salarial conforme al tabulador oficial autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al personal suplente y de contrato de esta Secretaría para que cuenten con certeza laboral y se incentive el desempeño de los mismos. Punto número 9, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Zacatecas a efecto de que intervenga de forma directa como autoridad y logre conciliar los pagos o cualquier otra obligación existente entre arrendadores, proveedores o cualquier otro prestador de servicios y los propietarios de comercios o micro, pequeñas o medianas empresas establecidas en el Estado de Zacatecas con el objeto de evitar el cierre definitivo de los mismos. Punto número 10. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que promuevan una iniciativa de ley en el marco de la actual pandemia para que los contagios que se den por el personal de salud por desempeñar su labor puedan ser declarados legalmente como riesgos de trabajo. Punto número 11, lectura de la iniciativa punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la honorable
63ª Legislatura del Estado de Zacatecas respetuosamente exhorta al Director General del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, ingeniero mecánico electricista Alfonso Morco Flores, y a la Secretaria de Energía del Gobierno de México, ingeniera Norma Rocío Nale García, para que definan los alcances jurídicos económicos de impacto ambiental, confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional de los acuerdos del 29 de abril y del 15 de mayo del año 2020, emitidos respectivamente por el CENACE y la CENER. Punto número 12, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Ejecutivo del Estado, licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, para que se tomen las acciones y medidas estratégicas necesarias a fin de mejorar las políticas de prevención, sanción y erradicación de la violencia intrafamiliar. Punto número 13, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 1440 del Código Civil del Estado de Zacatecas. Punto número 14, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 768 del Código Civil del Estado de Zacatecas. Punto número 15, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se conceden licencias para madres o padres trabajadores cuyos hijos hayan sido diagnosticados con cáncer. Punto número 16, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones jurídicas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para fortalecer y garantizar el derecho de acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación. Punto número 17, lectura de la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo el derecho humano al acceso a la energía. Punto número 18, lectura de la iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General para crear la Unidad de Prevención y Primeros Auxilios, Servicios Médicos y Protección Civil. Punto número 19, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción cuarta del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Punto número 20, lectura del dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto que reforma la fracción primera del artículo 15, así como el artículo 59 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas. Punto número 21, lectura del informe del cómputo de las actas de cabildo de los honorables ayuntamientos municipales de la entidad respecto de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Zacatecas en materia de paridad de género, aprobada el 5 de marzo del 2020 para la expedición del decreto correspondiente. Punto número 22, asuntos generales, y punto número 23, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Diputado presidente, si me registra mi asistencia, por favor, para poder votar. Rodríguez Márquez, en Armando algunos Perales. términos para poder votar, presidente. Con gusto, diputada. Javier Calzada, por favor, presidente. Con gusto. Si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído, quienes lo aprueben sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria de cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que por unanimidad de las y los diputados presentes el orden del día ha sido aprobado. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado.